Estimados y estimadas estudiantes, en esta clase de Ingeniería Hidráulica Avanzada vamos a terminar de ver las obras de drenaje longitudinal. En particular veremos el diseño de sumideros y de colectores. Los sumideros son elementos que nos van a permitir evacuar el caudal de la calzada hacia los colectores. Principalmente existen dos tipos principales, el de ranura lateral, como el que podemos ver en la figura de la izquierda, y el de rejilla horizontal, como el que podemos ver en la figura de la derecha. Por ejemplo, los sumideros de ranura lateral pueden funcionar de manera libres o de manera ahogadas. En este caso, el funcionamiento libre, podemos ver que funciona de manera similar a un vertedero, y en el funcionamiento ahogado funciona de manera similar a el caudal que circula a través de un orificio. Entonces, para el sumidero de ranura lateral funcionando libre, se puede estimar sus dimensiones mediante la fórmula de la US Federal Highway Administration, donde L es el largo del sumidero en metros, sería la longitud que hay perpendicular a esta diapositiva. Tenemos el caudal en metros cúbicos por segundo, la pendiente longitudinal. La pendiente longitudinal, recordemos que es la que sería perpendicular a la diapositiva. Y tenemos W, que es esta distancia que vemos acá. Tenemos A, que es esta distancia. W viene siendo esta distancia de este punto hasta este punto de acá. A viene siendo la distancia de la abertura. Y N es el coeficiente de Manning del material. Y con esta fórmula podemos estimar la longitud del sumidero. Cuando tenemos el sumidero de ranura lateral funcionando ahogado, el caudal se puede estimar mediante la fórmula de orificios, que es similar a la que vimos en la compuerta radial. Tenemos que el caudal depende de un coeficiente de descarga, en este caso 0,67, donde tenemos la abertura del sumidero A en metros, como se indica en la figura. L viene siendo el largo del sumidero, la longitud, en dirección perpendicular a la diapositiva. Y tenemos de 0, que es la carga hacia el centro del orificio, es decir, esta distancia de acá. En esta fórmula podemos estimar el caudal que descarga el sumidero funcionando de manera ahogada. También tenemos los sumideros de rejilla horizontal. Estos sumideros, si funcionan libre, se pueden utilizar la ecuación de vertederos, donde también aquí tenemos un coeficiente de descarga. Tenemos P, que es el perímetro de la rejilla, sin contar el lado pegado a la cuneta, o sea, no considera este lado, solamente es este perímetro. Y además se le agrega un factor de seguridad de 0,5. Es decir, el perímetro va a ser dos veces esta distancia W más una vez el largo por un coeficiente de 0,5. El caudal está en metros cúbicos por segundo y H viene siendo la altura de escurrimiento en metros. La altura de escurrimiento que hay en la cuneta. Si este está funcionando ahogado, se va a calcular utilizando la fórmula de orificios, donde acá también tenemos un coeficiente de descarga. Y ya tenemos el área de orificio. El área del orificio no es solamente el ancho por el largo. De ahí que hay que descontar el espesor de las barras. O sea, sería esta área, si esta es la barra y tiene este espesor, sería esta área y así sucesivamente. No hay que considerar el área que tienen las barras. El caudal se entrega en metros cúbicos por segundo y H es la altura de escurrimiento en metros. Los colectores son las estructuras donde el caudal que entra en los sumideros es descargado. Tienen por objetivo, obviamente, drenar el agua de la calzada. Y aquí podemos ver imágenes. Aquí tenemos una cámara donde se recolecta el agua y aquí tenemos el tubo colector por el cual el agua es evacuada. Aquí se puede ver una conexión donde el agua va desde un colector hacia el otro. Y aquí también tenemos imágenes que ejemplifican cómo son estos colectores. En este caso, estos colectores son de material de algún tipo de plástico, probablemente HDPE. Ahora, ¿cómo se diseñan? Se diseñan considerando que van a funcionar en escurrimiento libre. En la capacidad hidráulica se va a obtener utilizando la ecuación de Manning, como podemos ver acá.
Y tenemos que la pendiente longitudinal mínima debe ser de 0,3% para que funcionen bien. Y el diámetro mínimo debe obtenerse según la siguiente tabla que entrega el manual de carreteras. Para un colector troncal, el diámetro mínimo es de 0,5 metros. Y para un lateral troncal y un conductor lateral, 0,4 metros de diámetro mínimo. Al igual que para las cunetas, se considera que la velocidad mínima de diseño debe ser superior a 0,25 metros por segundo para producir el autolavado, y la velocidad máxima no puede ser, la velocidad máxima es de 3 metros por segundo, es decir, la velocidad no puede superar este valor. Bueno, en resumen, con respecto al drenaje longitudinal en proyectos viales, si seguimos el camino que realiza una partícula de agua hasta que ésta es entregada al colector, podemos ver de que hay que, primero, determinar cuál es la lluvia de la cuenca, que es la lluvia sobre la cuenca del área portante. Con esto obtenemos el caudal. Podemos utilizar el método racional para obtener este caudal. Luego este caudal es transportado hacia las cunetas, fosos, contrafosos o la mediana, dependiendo de hacia dónde estamos descargando el agua, que tenemos el área portante, que cae sobre, en este caso, esta cuneta. Luego, esta agua es descargada en los sumideros, y luego, mediante colectores, vendrían siendo los colectores, el agua es descargada fuera de la zona donde tenemos la obra, para luego ser descargada probablemente en un río o en el mar. Con esto damos por terminada la clase de hoy. Las dudas las veremos en la clase sincrónica y nos vemos en la siguiente clase.